Saludos. Bienvenidos a este taller formativo en el que trataremos dos documentos de suma importancia dentro de la protección de derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Tema que hemos venido desarrollando dentro del proyecto de vinculación con la sociedad que tenemos dentro de la asignatura Práctico 1 en la Universidad Técnica Particular de Loja. Para mí es un gusto y un placer ser su expositora el día de hoy. Mi nombre es Daniela Peña Herrera y para dar inicio les comentaré los temas que vamos a tratar. El memorándum de Montevideo y la política pública para una Internet segura para niñas, niños y adolescentes que planteó el gobierno ecuatoriano. ¿Les parece si planteamos una pregunta para dar inicio e introducir este tema? ¿Es el Internet seguro para todos? Segura de que muchos encontramos algunos perjuicios, es necesario recordar los beneficios que ha traído el Internet para nuestra sociedad, tanto para beneficio propio como para el desarrollo en general de la sociedad. Es importante recordar que la inmediatez, que la comunicación global, que el tener a nuestra disposición información de todo el mundo y de manera rápida, ha permitido el desarrollo de muchos temas que actualmente están siendo potenciados. Eso ha traído también perjuicios que son evidentes y que al tener un desarrollo abrupto, como lo fue, por ejemplo, en el caso de estos 3 últimos años por la pandemia, que de tener una vida, hablemos de un 50-50 compartido entre un entorno virtual y el entorno físico, pasamos a tener toda nuestra vida de forma virtual, no solamente laboral, educativa, sino también personal. Por lo cual se desarrolló en un año totalmente lo que se estaba quedando, totalmente el tema de trabajo virtual, de la educación virtual y otras herramientas que antes no se hubieran desarrollado con la premura que se hizo en esta ocasión. Por eso muchas normativas, muchas leyes se quedaron obsoletas, porque la ciberdelincuencia actuó inmediatamente por la misma necesidad y ahora está mucho más desarrollado este tipo de temas. Sabemos que nuestros niños son los más vulnerables ante estos ataques y ante estas problemáticas como la pornografía infantil, como el uso inadecuado de información, como el ciberbullying, como el grooming, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que tanto estados como organizaciones internacionales han desarrollado métodos y recomendaciones y workshops para poder poner en mesa este tipo de problemáticas y crear de alguna manera un escudo que proteja a nuestros niños. De eso se trata nuestro primer tema, que es el memorándum de Montevideo. Este memorándum fue convocado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Este se dio en Montevideo, en Uruguay, el 27 y 28 de julio del 2009, como una mesa de trabajo entre diferentes países, como lo son Brasil, Canadá, España, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y México. Pero, ¿qué es este memorándum? ¿Para qué se hizo? Es sobre la protección de datos personales y la vida privada en redes sociales en Internet, en particular para niñas, niños y adolescentes. Como sabemos, tanto la protección de datos y el derecho a la vida privada están contemplados no solamente dentro de los derechos internacionales, en derechos humanos internacionalmente reconocidos, sino también dentro de nuestra Constitución, que es una de las más garantistas de derechos a nivel mundial. Es necesario también recordar que este memorándum tiene como objetivo principal exponer estas problemáticas que han ido deteriorando la convivencia dentro de estas TICs, de estas tecnologías de información
y conocimiento, mismas que son para proteger los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Es por eso que en estas se sacan diferentes recomendaciones que da este grupo de trabajo para los distintos países que forman parte, y no solamente los países, sino también el grupo de países que nos encontramos dentro de Latinoamérica y quienes presentamos bastantes problemas, pues como sabemos, la mayoría de normativa de Latinoamérica, sobre todo, está bastante contemporánea y falta normar todo lo que es los actos delictivos dentro del Internet. Por lo cual, tenemos las recomendaciones para estados y entidades educativas para la prevención y educación de niñas, niños y adolescentes. Para todas las recomendaciones que vamos a presentar en adelante, se debe tener en cuenta que todo el tiempo se habla del principio de interés superior de los menores. Cada uno de los países que estuvieron presentes mantienen este principio dentro de sus legislaciones, por lo que no es menor haberlo hecho presente dentro de este memorando. En este tenemos en cuenta que la formación del personal para el uso seguro y responsable de las redes sociales se hace presente. Se necesita que las personas que manejan grupos de niños o que se encuentran dentro de la vida de los niños tengan una formación para poder hacer un uso responsable del Internet. Pasa mucho y es un buen ejemplo que los padres mayores de 40 años muchas veces son analfabetos virtuales. Entonces, un niño que nace dentro de que es un nativo cibernauta, le puede dar clases, incluso hace cosas que el padre no entiende, como qué está desarrollando, qué está haciendo, y podría llegar a ser un problema porque el adulto no entiende qué hace y no puede hacerse responsable de lo que está haciendo el menor. No puede asegurar que el niño esté accediendo a sitios que le permitan su desarrollo, sino más bien le den un perjuicio. Aparte, tenemos también que se debe cumplir el principio de proporcionalidad entre proteger y garantizar los derechos. Y además nos deja claro que es necesario dar a entender a los niños de forma clara que el Internet no es un lugar sin normas, sino más bien que tal cual se comporta en la sociedad un niño físicamente, tiene que comportarse de la misma forma dentro del Internet. Porque si bien estamos detrás de una computadora, eso no quita la responsabilidad de los actos que puedan darse dentro de este tema virtual. Las recomendaciones para Estados sobre el marco legal. Básicamente en estas recomendaciones se llegó a una conclusión de la creación de reformación o armonización del tema normativo dentro de cada uno de los países. Teniendo en cuenta esto, aplicarlo no solamente con el tema de normas de delitos ya conocidos, sino también, como les había mencionado, relacionar los delitos y las acciones de tipo virtual a una determinada norma y una sanción, evidentemente, y transmitirlo de forma clara para que estos sean reconocidos internacionalmente. Estos tienen que tener derechos y principios básicos para poder salvaguardar los mismos. Tenemos que tener en cuenta también que las acciones u omisiones de normativas que se realicen dentro del entorno virtual se tienen que tomar en consecuencia como se haría en un entorno físico. Es decir, tener en cuenta que si es que yo robo
en el entorno virtual, si es que yo estafo en el entorno virtual a alguien, va a tener las mismas condiciones y las mismas consecuencias de cómo yo tendría en el entorno físico. Y eso se debe dejar claro dentro de la norma que se está planteando. Además, se recomienda también que en el tema de la legislación, en el tema de la judicialización, de decretos, de las sentencias, también se tenga en cuenta y se dé una jurisprudencia para que se puedan llegar a tomar los análisis de tal vez normas que ya están existentes, teniendo una vinculación con el sistema virtual. Aparte, también tenemos las recomendaciones en materia de política pública, que debemos recordar que la política pública no es más que la acción que va a tomar el gobierno para solventar un problema o un tema que es necesario dentro de la sociedad. Estas recomendaciones vienen directamente establecidas a estas políticas públicas y nos menciona que es necesario tener una respuesta, un mecanismo de respuesta de atención a las víctimas de abuso en redes sociales o en la sociedad de la información, en Internet y en redes sociales, tal cual lo tenemos para personas que sufren de violencia física, de maltrato, de violación, por ejemplo, que es necesario implementar este tipo de mecanismos para poder ayudar y salvaguardar los derechos que los niños, niñas tienen. La elaboración de protocolos para canalizar las acciones legales. Esto básicamente va vinculado con lo que antes habíamos comentado de la normativa. También se deben realizar protocolos de cómo se va a tratar en este caso cada una de las acciones que se tengan dentro, porque si bien no están normadas, se podría vincular con la jurisprudencia a un tema ya de tipo penal, si es que llegaría a ser el caso, como es la pornografía infantil. Teniendo en cuenta esto, vamos a revisar lo que es la política pública para una Internet segura para niñas, niñas y adolescentes. Como vemos, tiene una vinculación totalmente directa. Es necesario que recordemos que en el Ecuador nosotros tenemos aparte también la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en mayo del 2021. Entonces vemos que hay muchas acciones que ha tomado el gobierno y el Estado ecuatoriano para poder aceptar y para poder tener este acercamiento a las recomendaciones que recibimos dentro del memorando. Tenemos así como parte de estas acciones esta política que empieza vinculando a entidades tanto del sector público como privado, a gobiernos autónomos descentralizados y a ONGs y proveedores de servicio. ¿Por qué? Porque es necesario que toda la sociedad, que todos los ecuatorianos conozcamos de este tipo de políticas para poder trabajar conjuntamente con el Estado y con el gobierno de turno para poder garantizar y dar la protección que se merecen las niñas, niñas y adolescentes. Porque como cuidadores es necesario tener la información para poder salvaguardar sus derechos y su bienestar. Esto empieza con la promulgación en septiembre del 2022 y básicamente lo que se busca es tener como sitio seguro el Internet. No solamente como lo tenemos a nivel físico, sino también al nivel digital. Las tecnologías de información, como habíamos mencionado antes, de la información y la comunicación, TICs, como habíamos mencionado antes, son de suma importancia para poder para el mejor desarrollo.
y por ende el desarrollo de nuestras niñas, niñas y adolescentes que están siendo criados y que serán criados y que se desarrollarán en su ambiente educativo y profesional directamente con este entorno virtual. Lo que se busca es la dignidad e integridad de los niños y adolescentes en este entorno. Una Internet segura, fomentar una cultura preventiva, el seguimiento y sanción en casos de vulneración a sus derechos, y se ejecuta esta política a través de 5 ejes que tienen objetivos, lineamientos y acciones. En este momento voy a pasar a explicarles brevemente cada uno de estos ejes. El primer eje son medidas legales, que es básicamente lo que había comentado antes, que es garantizar los derechos digitales orientados a fortalecer y fomentar la legislación nacional. En este caso, tomamos las recomendaciones del memorándum y se pone en esta política el desarrollo de normativas y la promoción de derechos digitales de los niños. ¿Por qué? Porque ya no solamente son necesarios los derechos físicos, los derechos tradicionales que tienen los niños, sino también los derechos que ellos tienen dentro de este entorno virtual. La normativa, como había mencionado antes, es necesario que se regule y que se implemente dentro de este sistema, de este entorno virtual. Pues no es lo mismo las acciones y los temas que se pueden llegar a tener en un entorno virtual que el físico. Porque en el entorno virtual, si bien no hay algo físico, algo tangente, se puede afectar mucho a nivel psicológico a los niños, tanto que puede llegarse a generar un efecto físico también. En cuanto al eje 2, que son las medidas técnicas y procedimentales, básicamente es promover el acceso sano, seguro y constructivo de las TICs para promover la integridad y dignidad. En este caso, tenemos la promoción de accesos o interacción adecuada, el uso correcto del Internet dentro de cada uno de los ambientes que tenga un niño, sea en la parte educativa o dentro de casa a nivel personal. Estas medidas es para promover el acceso, no denegar el acceso a los niños al Internet o a redes sociales, sino más bien promoverlo, pero promover desde un punto de vista seguro, desde un ambiente sano, desde un ambiente que promueva su desarrollo, más no desde uno que les dé toda la libertad de poder acceder a cualquier web o cualquier sitio que tal vez les lleve a tener un momento de vulneración a sus derechos. En cuanto al tercer eje de seguimiento y control, como su nombre mismo lo indica, es para coordinar y dar seguimiento al cumplimiento del plan de política pública de uso de Internet seguro. Básicamente, este eje promueve el control, promueve el seguimiento que se realice de que cada uno de los ejes que se están contemplando dentro de esta política se desarrolle de manera adecuada para así obtener los resultados que se espera dentro de este. Teniendo en cuenta también que está velando y que estos deben dar seguimiento a los tratados y convenios que se realicen no solamente con las leyes y las normativas nacionales y con lo de la política pública que estamos estableciendo, sino también con los convenios internacionales que el país firma y que es vinculante dentro de nuestra normativa. En cuanto al eje número 4, fortalecer y consolidar capacidades y habilidades, básicamente en este hablamos de promover la cultura preventiva. Es mejor prevenir
a tener una cultura de reparación y de remediación. En esto se basa este eje, de promover lo que es una cultura preventiva de los beneficios y riesgos que tiene el Internet dentro del desarrollo, sino también para desarrollar un entorno seguro dentro de Internet y dentro de las tecnologías digitales, perdón. Es necesario, por ende, tener una formación no solamente de profesionales, sino también incluso de particulares, de los padres, de la sociedad en general, dentro de todos estos temas y conocer cuáles son las cosas con las que nosotros estamos intentando luchar. Conocer qué es un grooming, conocer qué es un cyberbullying, conocer de qué forma actúan las personas que comienzan con la pornografía infantil, el trato de personas, porque los niños no están fuera de este círculo vicioso de tanta delincuencia y de tantas personas que están intentando vulnerar sus derechos. Es por eso que dentro de este eje se plantea también el uso de herramientas para poder educar, para poder capacitar a entidades y personas para que conozcan y sepan cómo manejar cada uno de estos temas. En cuanto al eje número 5, es la estrategia comunicacional, que es básicamente el impulso de una cultura de protección integral a niñas, niños y adolescentes para disminuir su vulnerabilidad. Esta se relaciona con el anterior eje, pues esta es básicamente el marketing, hablemos de forma general para que ustedes puedan entender, es el marketing que va a utilizar el gobierno para poder llegar más allá de solamente las personas que están vinculadas dentro de sino llegar con afiches, con propagandas en la televisión, tal vez talleres como este taller que estamos haciendo, talleres, iniciar videos en internet, posts, etcétera, 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 que permitan llegar e impulsar una cultura de protección y que la gente conozca cada vez más de este tema. Eso es todo. Para mí ha sido un gusto haber podido desarrollar este taller. Espero sea de mucha ayuda y sé que sí. Es necesario mantenernos siempre informados y como conclusión, el gobierno intenta promulgar este tipo de políticas, pero si es que nosotros como ciudadanos no tenemos ese impulso de mantener o de hacernos parte de este tipo de iniciativas, no vamos a lograr mucho, porque son más los delincuentes y somos menos los buenos, pero nosotros podemos seguir adelante. Y con este tipo de información, sabemos que tenemos no solamente una voz, sino que también tenemos normas y tenemos políticas y que tenemos acuerdos internacionales que nos están protegiendo y que nos están acompañando dentro de este desarrollo para nosotros y para nuestras niñas, niños y niños que son el futuro y que son el desarrollo de nuestro país. Gracias.